¿Sabías que el estrés inflama tu cuerpo y genera un sinfín de dolencias y enfermedades? Quédate con nosotros que hablaremos de esto ahora mismo. El microbioma intestinal es una base biológica importante que influye en nuestros sentimientos y salud mental, además de las circunstancias sociales y psicológicas. Cuando la microbiota intestinal está equilibrada, todo va bien, pero si está desequilibrada puede causarnos inflamación y problemas graves de salud. Esto se debe a factores como el estrés crónico, la mala alimentación, falta de ejercicio, algunos medicamentos o malos hábitos de sueño. Hoy vamos a hablar de este primer factor, el estrés crónico, y de cómo desequilibra la microbiota al aumentar la producción de cortisol, una hormona muy inflamatoria. Esta alteración en la microbiota puede conducir a problemas digestivos, metabólicos, inmunológicos, psicológicos y hasta neurológicos. Podríamos decir tranquilamente que la inflamación es la madre de casi todas las enfermedades crónicas en el cuerpo. Pero para entender esto, primero necesitamos conocer el nervio vago. Su trayectoria empieza en el tronco cerebral, sigue por el lado del cuello, cruza el tórax y llega hasta nuestro abdomen. La actividad del nervio vago nos prepara para la relajación y favorece el disfrute de las situaciones que nos hacen mucho más felices. Y ahora mismo te estarás preguntando, ¿cómo activamos el nervio vago? Bueno, es muy sencillo y no requiere ni grandes ni costosos tratamientos. Lo podemos estimular con respiraciones profundas, masajes, estiramientos, haciendo tai chi o yoga. También funciona muy bien la meditación, los paseos por la naturaleza o escuchar música. En cualquiera de estas actividades es esencial encontrar un momento para parar y ser conscientes de nuestros pensamientos y emociones. Nos habituamos a pensar y a procesar las emociones de una forma casi automática. Pero igual que las personas sedentarias cuando empiezan a hacer ejercicio pueden fortalecer sus músculos o conseguir más elasticidad, podemos entrenar nuestras conexiones cerebrales para evolucionar los pensamientos y reconducir cómo procesamos las emociones. Este cambio en la manera de pensar es posible y se llama plasticidad neuronal. Tal vez hayas oído hablar del método un mes sin quejas. Se llama así, pero puedes adaptarlo al tiempo que quieras. Durante ese tiempo debemos evitar las quejas banales por cualquier cosa como el ruido, el tráfico, la comida demasiado fría, ni demasiado caliente, el retraso del autobús y otras 1000 cosas que estoy seguro que se te están ocurriendo ahora mismo. De lo que se trata es de obviar los lamentos por minucias que no cambian nada en nuestras vidas, por lo que entretenerse con ellas solo supone una pérdida de tiempo y energía. ¿Qué se consigue si se mantiene esta pérdida de interés por las pequeñas cosas realmente intrascendentes? Bueno, se consigue reeducar la plasticidad neuronal conduciendo los pensamientos automáticos por caminos mucho más positivos y con ello aumentar la sensación de felicidad. De una forma u otra, los pensamientos tienen un impacto sobre nuestro cuerpo. Para entender esto, pongamos el ejemplo del miedo. Esto puede ser consecuencia de una situación peligrosa real o podemos sentir el mismo miedo inmovilizador porque nuestra cabeza fantasea con una situación peligrosa que no es real. Para que entiendas por qué el cerebro hace esto, voy a intentar explicártelo de un modo más simple. De alguna manera, el ser humano ha evolucionado como especie, pero nuestro cerebro sigue teniendo exactamente el mismo funcionamiento. ¿Qué hace? Bueno, resulta que para garantizar nuestra supervivencia, realiza anticipaciones negativas y a su vez se nutre de lo negativo que ya te haya pasado. Para nuestro primitivo cerebro es mucho más seguro tener miedo y no acercarse a un precipicio que acercarse y tener probabilidades de caer. Así que lo que hace es que evita esta segunda opción generándote miedo. Su inclinación hacia la negatividad hace que para nosotros sea normal valorar más lo negativo que lo positivo, y de esa forma lo malo se presenta con mucho más fuerza y poder que lo bueno. Bueno, resulta que todo lo que te estoy contando del cerebro, el cuerpo no tiene por qué saber. Simplemente reacciona. Este ejemplo es extrapolable a todos los pensamientos negativos. Por ello que debemos estar siempre muy atentos a lo que tenemos en mente. La cabeza piensa y nuestro cuerpo obedece, sin rechistar. Cada célula de nuestro cuerpo está atenta, escuchando y obedeciendo a cada uno de nuestros pensamientos.
Las emociones y los pensamientos negativos son proinflamatorios. Si no reaccionamos, si no los evitamos o si simplemente nos dejamos ir, terminan haciéndonos enfermar y mucho. La higiene mental es la capacidad que tenemos para reducir y eliminar todo lo que nos impide lograr y mantener el equilibrio emocional. Dicho esto, y habiendo dejado muy claro el impacto que tienen tanto los pensamientos como los sentimientos sobre nuestra microbiota, nuestro objetivo debe ser mantener pensamientos y sentimientos saludables y positivos. Por aquí te dejo algunos conceptos sobre higiene mental. Asegura las necesidades primarias más básicas como el sueño, la alimentación, la respiración relajada o mantenerte correctamente hidratado. Realiza ejercicio físico con regularidad suficiente. Gestiona tus emociones aprendiendo a identificar e interpretar los sentimientos y pensamientos. No dejes pasar un solo día sin sonreír y ser consciente de cómo te sientes en ese instante. Escribe un diario de gratitud y recapitula anotaciones que te permitan ser consciente y no dar nunca por sentado todas las cosas buenas que nos pasan cada día. Fomenta tu autoestima y aprende a confiar en los que te rodean. Confiar en nosotros y ser capaces de buscar ayuda en otros es importante a partes igual. Ajusta las expectativas y objetivos personales y profesionales, sin renunciar a ningún sueño. Piensa siempre en positivo y si las cosas van mal, dale la vuelta para intentar ver la otra cara. Siempre la tienes. No te compares con nadie. Aprende a mirarte de frente al espejo y sea amable con lo que ves. Busca puntos de fuga que te sirvan para relajar. Sé proactivo en las relaciones interpersonales con la pareja y los amigos, potenciando y alimentando siempre lo mejor de ellos. En resumen, no se trata de vivir felices, 2 palmos por encima del suelo y sin contacto con la realidad. Se trata de buscar y mantener una línea de pensamiento y una actitud conscientes y proactiva. Cada día, al levantarte, has de tomar decisiones pequeñas y grandes. La propuesta que te hago es enfocarlas todas desde un punto de vista, la decisión vital de sentirte bien. Esta es una bonita forma de ser proactivo a la hora de cuidar tu eje microbiota, intestino, cerebro. Si te ha gustado este vídeo, déjanos un like y compártelo con tus amigos para que podamos seguir haciendo más. Para más vídeos como este, presiona el botón de suscripción y haz clic en la campanita de notificación. Esto ha sido todo, hasta la próxima.